buenos días a todos. Hoy es jueves, día 11 de agosto. Como todos los jueves decimos de él, eucarístico y sacerdotal. Damos gracias al Señor por el regalo de la Eucaristía, por su presencia, por la comunión, por la adoración que podemos hacer delante de él. Es tan hermoso el regalo de la Eucaristía, tan valioso, que nunca diremos palabras suficientes, que nunca profundizaremos en ese amor tan grande que el Señor nos tiene y que el Señor nos muestra en la Eucaristía. No dejemos de acercarnos al sagrario, no dejemos de comprometernos en la Eucaristía diaria, que tiene que ser para nosotros el sustento, el alimento, el encuentro con el Señor, el descanso, no sé, tiene tantas vertientes, tanta riqueza la Eucaristía. Y seguimos insistiendo también que es sacerdotal en el sentido de que pedimos oración por las vocaciones sacerdotales, que tanto se necesitan, y pedir también por la santidad de los sacerdotes, para que seamos según el corazón de Cristo, y nos demos y nos entreguemos siempre. Que sepamos querer a los sacerdotes, disculpar pues los fallos humanos que muchas veces podemos tener y sobre todo ayudarles en la labor. Parece que estoy barriendo para mi casa, pero lo digo pensando en tantos y tantos compañeros que tienen una labor mucho más ardua que la mía, mucho más sacrificada, con mucho más lugares de culto, donde tienen que partirse pues muchas veces. Pues pensemos en ellos también y recemos por ellos. Hoy es el día de Santa Clara de Asís, la fundadora de las Clarisas. Luego hablaremos de ella. Primero el Evangelio, que es Mateo 18, 15 al 20. Sigue el discurso eclesial o comunitario de Jesús y esta vez referido a la corrección fraterna. La comunidad cristiana no es perfecta, coexisten en ella el bien y el mal. ¿Cómo hemos de comportarnos con el hermano que falla? Jesús señala un método gradual en la corrección fraterna. Primero el diálogo personal, después el diálogo con testigos y luego la separación, si es que el pecador se obstina en su fallo. Pero hemos de perdonar siempre, siempre, y tener siempre la actitud de decir, tengo que ayudar, tengo que perdonar, tengo que dar el paso por perdonar en todo momento, ¿no? Perdón, creo que he dado mal la cita del Evangelio de hoy. Es que ayer fue la fiesta de Santa Teresa Benedicta de la Cruz y por tanto ese era el Evangelio que nos correspondería leer. El de hoy, jueves, es Mateo 18, 21, 19 al 1. Sigue en esa línea del perdón de las ofensas, ¿no? La propuesta de Pedro ya parecía generosa, pero Jesús va mucho más allá, 70 veces 7, o sea, perdonar siempre. La parábola exagera a propósito. La deuda perdonada al primer empleado es ingente, son como miles de millones de euros, ¿no? La que él no perdona a su compañero, pues es algo pequeñísima, como si fueran, no sé, 20 euros o 10 euros, ¿no? El contraste sirve para destacar el perdón que Dios concede y la mezquindad de nuestro corazón, porque nos cuesta perdonar una insignificancia. Lo propio de Dios es perdonar. Lo mismo han de hacer los seguidores de Jesús. El aviso es claro. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Ahí está la palabra, ¿eh? Yo no cambio un ápice, pero el perdón del Padre se vincula también al perdón que nosotros hacemos de corazón a los demás, a los hermanos. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual
no perdona de corazón a su hermano. Y sé que el perdón de Dios es infinito y que la misericordia de Dios es generosísima y que Dios está por encima de nuestras miserias, lo sé, pero la palabra dice esto, ¿no? En fin, con este pasaje concluye el cuarto discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo, dedicado a las relaciones en la comunidad cristiana. Después de habernos hablado de la atención a los pequeños, de la corrección fraterna, del poder de atar y desatar, concedido a los dirigentes de la comunidad y de la oración comunitaria, nos habla aquí, como decimos, del perdón. Y es que el perdón ha de formar parte de las relaciones humanas y de la vida cristiana, tanto en la Iglesia como en cualquier grupo social, en la familia, en la empresa, en la sociedad y también en la política. No podemos vivir sin estar dispuestos a otorgar y a recibir el perdón. Más aún, el perdón de Dios aparece vinculado en la parábola al perdón que nos otorgamos entre nosotros, como también ocurre en el Padre Nuestro: perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Aunque, como Dios pide, el perdón no puede ser otorgado sin el reconocimiento del daño causado por parte de quien ha hecho el daño, a lo que se ha de sumar, en la medida de lo posible, el compromiso de mejorar en el futuro. Por nuestra parte, siempre hemos de tener ofrecido el perdón a quienes nos han ofendido o nos han hecho mal. Y también hemos de estar dispuestos a recibir el perdón cuando somos nosotros los que hemos actuado mal. A veces nos resulta más fácil recibir el perdón que perdonar, ¿no? Es el nuevo estilo de vida de Jesús, ciertamente más exigente que el de los mandamientos del Antiguo Testamento. Podemos pensar, ¿no es demasiado ya perdonar 7 veces? ¿No será una exageración lo de 70 veces 7? ¿No estaremos favoreciendo que reincida el ofensor? ¿Y dónde queda la justicia? ¿Y dónde queda la reciprocidad? Pero Jesús nos dice que sus seguidores deben perdonar siempre, como Él, que murió perdonando a sus verdugos en la cruz. Pedro, el de la pregunta de hoy, experimentó en su propia persona cómo Jesús le perdonó su pecado de haberle traicionado y negado, ¿no? En torno al año jubilar del 2000, meditamos mucho sobre la misericordia, la amnistía, lo que significa el jubileo. En la Biblia el jubileo comportaba el perdón de las deudas y la vuelta de las propiedades a su primer dueño. Nosotros tal vez no tengamos tierras que devolver, ni deudas económicas que remitir, pero sí podemos perdonar esas pequeñas rencillas con las que conviven con nosotros. Esposos que se perdonan algún fallo, padres que saben olvidar un mal paso de su hijo o de su hija, amigos que pasan por alto elegantemente una mala pasada de algún amigo, religiosos que hacen ver que no han oído una palabra ofensiva que se le escapó a otro de la comunidad. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a decir: perdónanos como nosotros perdonamos. En el Sermón de la Montaña nos dijo lo de ir a reconciliarnos con el hermano antes de llevar la ofrenda al altar, y lo de saludar también al que no nos saluda. Ser seguidores de Jesús nos obliga a cosas difíciles. Recordemos que una de las bienaventuranzas era: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El gesto de la paz antes de ir a comulgar tiene esta intención, ya que unos y otros vamos a recibir al mismo Señor. Por eso se llama también comunión, ¿no? Que se entrega por nosotros. Debemos estar después mucho más dispuestos a tolerar y a perdonar a nuestros hermanos, ¿no? En la homilía que pronunció en la Catedral Caldea de Bagdad durante su viaje a Irak, el Papa Francisco lanzó un potente mensaje de reconciliación
invitando a aquellos cristianos a perdonar a quienes los masacraron. En este punto se preguntó: ¿nos puede venir la duda, si vivo como pide Jesús, qué gano? ¿No corro el riesgo de que los demás me pisoteen? ¿Vale la pena la propuesta de Jesús o es un perdedor? Y decía el Papa: no, no es perdedor, sino sabio. La propuesta de Jesús es sabia porque el amor, aunque parezca débil a los ojos del mundo, en realidad vence. El amor vence siempre. En la cruz demostró ser más fuerte que el pecado. En el sepulcro venció a la muerte. Perdonar 70 veces 7 nos llevará a la victoria final, aunque cueste, aunque sea duro. Decía que hoy celebramos la memoria de Santa Clara de Asís. Fue la primera mujer que se entusiasmó por la idea de San Francisco de Asís, con el cual estuvo siempre en íntima relación. Se puede decir que su vida religiosa, desde que huyó de casa con su hermana Inés, fue un continuo esfuerzo para llegar a la total y perfecta pobreza. Consiguió el singular privilegio pontificio de no poder poseer nada. Fundó con Francisco la segunda orden franciscana, que lleva su nombre, la Orden de las Clarisas, en la cual ingresó también su madre, Hortolana, y su hermana, Beatriz. Murió en San Damiano, fuera de las murallas de Asís, el 11 de agosto de 1253, a los 60 años de edad, habiendo pasado la segunda mitad de su vida casi siempre en la cama, ya que su salud era delicadísima, lo que le privaba con frecuencia de la asistencia a los divinos oficios. A la muerte de San Francisco obtuvo que su cadáver fuese introducido en la clausura de San Damiano, con el fin de que las monjas pudieran contemplarlo. Clara fue canonizada 2 años después de su muerte. Las visiones con que se vio favorecida han dado motivo a que se la haya declarado patrona de la televisión. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de Santa Clara y felicitamos a las clarisas. Aquí en nuestra diócesis tenemos monasterio de clarisas en Villaviciosa. Pues damos gracias por ellas y pedimos por las vocaciones, que son escasas, también las vocaciones a las clarisas. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por cierto, felicidades también a las que llevan el nombre de Clara. Os quiero.